Eduardo Valdés, sentado en su sillón de cuero negro frente a la chimenea apagada, sostenía una copa de whisky que no había probado. Sus ojos, grises como el acero de una espada vieja, miraban hacia la ventana, pero no veían el paisaje. Veían el pasado. O más bien, lo evitaban. Su rostro, marcado por la tensión constante de quien nunca ha permitido que nadie lo toque demasiado, mostraba hoy algo diferente, una grieta. Una fisura apenas perceptible, como si alguien hubiera intentado romper su máscara con un dedo tembloroso. ¿Señor Valdés? La voz del mayordomo, suave pero firme, resonó desde la puerta. No ahora, Roberto. Eduardo ni siquiera giró la cabeza. Su voz era grave, casi arrastrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Es urgente. La señora Mendoza llamó. Dice que, el mayordomo dudó. Sabía que hablar de ella era como tocar una cuerda rota en un piano desafinado. Dile que no estoy. Que no existo para ella. Eduardo apretó la copa entre sus dedos, hasta que las uñas dejaron marcas en la piel. Pero señor, dile que me olvide. Gritó, y la copa se estrelló contra la pared, fragmentándose en 1000 pedazos que brillaron bajo la luz tenue de la lámpara. El sonido fue como un disparo en el silencio de la casa. Roberto retrocedió, sin decir nada. Ya conocía ese tono. Era el mismo que usó cuando terminó su primer matrimonio, cuando despidió a su mejor amigo por traición, cuando vendió la empresa familiar porque no rendía. Eduardo Valdés no perdonaba. Ni a otros. Ni a sí mismo. Pero esta vez era diferente. Porque Isabel Mendoza no solo era su exesposa. Era la mujer que lo amó cuando él aún creía que podía ser amado. La única que lo vio llorar una noche, después de perder a su padre. La única que lo abrazó sin pedir nada a cambio. Y ahora estaba embarazada. Y él la había abandonado. No con palabras duras. No con gritos. Con un sobre. Un sobre blanco, con un cheque dentro, y una nota escrita con letra pulcra, impersonal: Isabel, sé que esto no es lo que esperabas. Pero tú sabes lo que es mejor para ti. No quiero que mi vida te arrastre. Cuida de ti. Eduardo. Una carta que no era una despedida. Era una sentencia. Y él se había convencido de que era lo correcto. Porque su nuevo proyecto, una fusión con una familia europea poderosa, requería una imagen impecable. Un hombre soltero, exitoso, sin cargas emocionales. Sin hijos no planeados. Sin mujeres que pudieran recordarle que alguna vez tuvo un corazón. Pero ahora, en la quietud de su mansión, con el eco de la copa rota aún vibrando en sus oídos, Eduardo sintió algo que no había sentido en años: miedo. No al fracaso. No a la pérdida de dinero. Algo más profundo. Más humano. ¿Qué haría ella con el bebé? ¿Quién la ayudaría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo podría criar a un niño sola, sin él? ¡Maldita sea!, exclamó, golpeando el brazo del sillón. Su respiración se volvió agitada. Se levantó, caminó hasta el espejo de pie que reflejaba su figura alta, elegante, impecable y vacía. Miró su reflejo como si fuera un extraño. ¿Quién eres tú?, murmuró, con voz ronca. ¿Un hombre que huye? ¿Un cobarde que usa el éxito como escudo? ¿O simplemente un monstruo? Su mano tembló al tocar el vidrio frío del espejo. En su mente, apareció la imagen de Isabel, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, sus ojos verdes llenos de lágrimas que nunca derramaba delante de él, su sonrisa triste cuando le decía: algún día entenderás que el amor no se negocia, Eduardo. Se da. O se pierde. Y él la había perdido. Ahora, mientras el reloj de pared marcaba las 2:17 de la madrugada, Eduardo se sentó de nuevo, con la cabeza entre las manos. No lloró. No podía. Pero algo en su pecho se rompió. No era dolor. Era culpa. Pura, cruda, insoportable culpa. Y en medio de esa oscuridad, una pregunta surgió, como un susurro que no podía ignorar: ¿y si el bebé es como yo?
la idea lo paralizó. Un hijo suyo. Con sus ojos. Con su sangre. Con su misma capacidad de herir o de amar. No, dijo en voz baja, como si tratara de convencerse a sí mismo. No puede ser. Yo no soy apto para ser padre. Nunca lo fui. Nunca lo seré. Pero mientras decía eso, una lágrima, una sola, fría, silenciosa, rodó por su mejilla. La primera en años. La primera que no pudo detener. Y en ese instante, en esa mansión llena de lujo y soledad, Eduardo Valdés comprendió algo que jamás había querido aceptar, había dejado ir lo único que realmente valía la pena. Y aunque no lo supiera aún, esa decisión, esa traición a sí mismo, a ella, a lo que podría haber sido, lo perseguiría durante años. Hasta que, 4 años después, un niño de ojos grises lo mirara desde la distancia, y lo reconociera sin necesidad de palabras. Porque el destino no siempre habla con gritos. A veces, habla con una mirada. Una sola mirada, llena de inocencia, de curiosidad, y de una pregunta que no necesita respuesta: ¿por qué me dejaste? Y esa mirada, sería la que lo salvaría. O lo destruiría. Dependía de él. Continúa en el próximo capítulo. Nota del narrador: esta historia no es solo sobre un magnate que abandona a su esposa. Es sobre un hombre que se cree invencible, hasta que descubre que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en permitirse ser vulnerable. Y que a veces, la persona que más necesitas perdonar, es tú mismo. Mientras él se quedaba allí, paralizado frente al espejo roto, con los fragmentos del whisky aún brillando como lágrimas cristalizadas en el suelo, en otro lugar, lejos de las luces de la ciudad, lejos del lujo, lejos de cualquier cosa que recordara a Eduardo Valdés, una mujer caminaba por un pasillo estrecho, con los pies descalzos sobre baldosas frías, sosteniendo su vientre con ambas manos, como si intentara proteger algo más valioso que su propia vida. Isabel Mendoza. No llevaba joyas. No tenía perfume caro. Su vestido era simple, de algodón, con manchas de café y tinta de bolígrafo. Su cabello, recogido en una coleta desordenada, caía en mechones rebeldes sobre su frente. Sus ojos, verdes como el mar en invierno, estaban hinchados de llorar, pero no lo hacían. No delante de los demás. Nunca delante de los demás. ¿Señora Mendoza? La voz de la enfermera, suave, casi maternal, la sacó de sus pensamientos. Sí, soy yo. Isabel forzó una sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El doctor quiere hablar con usted. Es urgente. La enfermera bajó la voz. Sobre el bebé. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Se apoyó en la pared, sintiendo el frío del yeso contra su espalda. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Hay algún problema? La enfermera dudó. Sabía que Isabel estaba sola. Que no tenía familia cerca. Que su exmarido, ese hombre poderoso, frío, inaccesible, la había abandonado hace semanas, con un sobre y una nota que ella guardaba en su bolsillo, como si fuera un amuleto de dolor. No hay problemas graves, dijo la enfermera, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero, necesitamos hacerle algunos estudios adicionales. Hay una leve posibilidad de que el bebé nazca antes de tiempo. Necesitamos estar preparados. Isabel cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió, su mirada era firme. Entonces prepárense. Yo también lo haré. Pero dentro de ella, todo temblaba. Esa noche, en su pequeño apartamento, 3 cuartos, una cocina diminuta, un balcón con vistas a un patio donde los vecinos gritaban y los niños jugaban sin saber nada del mundo de los adultos, Isabel se sentó en el borde de la cama, con una taza de té caliente entre las manos. No lo bebió. Solo lo sostenía, como si el calor pudiera calentar algo más que sus dedos. Sacó el sobre. Lo abrió lentamente. La nota estaba doblada, arrugada, como si la hubiera leído 1000 veces. Y lo había hecho. Cada palabra era un puñal. Cada letra, una herida. Isabel, sé que esto no es lo que esperabas. Pero tú sabes lo que es mejor para ti. No quiero que mi vida te arrastre.
Cuida de ti. Eduardo, ¿mejor para mí? ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía creer que dejarla embarazada, sola, sin explicaciones, sin ayuda, sin amor, era lo mejor? ¿Lo mejor? Murmuró, con voz ronca. Lo mejor sería haberme dicho la verdad. Que no me amabas. Que nunca me amaste. Que solo me usaste como un trofeo, como una pieza en tu juego de ajedrez. Sus dedos temblaron. Apretó la nota hasta que se arrugó como un papel viejo. Luego la arrojó al suelo. Pero no la pisoteó. No la quemó. La dejó allí, en el suelo, como si fuera parte de su historia. Como si fuera un recordatorio de lo que fue, y de lo que ya no sería. Y entonces, sintió un movimiento. Un leve golpe dentro de su vientre. Como si el bebé, desde adentro, le dijera, no estás sola. Isabel se quedó quieta. Contuvo la respiración. Puso una mano sobre su abdomen, y con la otra, acarició suavemente la piel, como si pudiera tocar el alma del niño que crecía dentro de ella. Hola, pequeño, susurró, con voz quebrada. Soy yo. Tu mamá. Y aunque papá no esté, yo sí estoy. Y voy a luchar por ti. Porque tú mereces más que esto. Más que un hombre que huye. Más que una vida rota. Las lágrimas comenzaron a caer. Esta vez, no las detuvo. Dejó que fluyeran, silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Al día siguiente, en la escuela donde trabajaba, una pequeña institución pública en un barrio humilde, donde los niños llegaban con zapatos rotos y sonrisas grandes, Isabel entró con la cabeza alta. Nadie sabía que estaba embarazada. Nadie sabía que su marido la había abandonado. Nadie sabía que su corazón estaba hecho pedazos. Pero ellos no necesitaban saberlo. Porque ella les enseñaba matemáticas, cuentos, canciones, y sobre todo, les enseñaba a soñar. A creer que podían ser más de lo que la vida les había dado. Buenos días, señora Mendoza. Gritó un niño, corriendo hacia ella con un dibujo en la mano. Buenos días, Mateo, respondió ella, sonriendo de verdad esta vez. ¿Qué dibujaste hoy? Mateo, un niño de 6 años con ojos curiosos y una sonrisa torcida, levantó el papel. Era un dibujo de una casa, con 2 figuras, una grande y una pequeña. Es mi casa, dijo orgulloso. Y este soy yo. Y este, señaló la figura grande, es mi papá. Aunque no lo veo mucho, sé que está ahí. Isabel sintió un nudo en la garganta. Miró el dibujo. Luego miró a Mateo. Y por un instante, vio a su propio hijo. A ese niño que aún no había nacido, pero que ya era parte de ella. ¿Y si tu papá no viene? Preguntó, con voz suave. Entonces yo iré a buscarlo, respondió Mateo, con una seriedad que sorprendió a todos los niños que lo rodeaban. Porque un papá no puede perder a su hijo. Eso es lo que dice mi abuela. Isabel no pudo responder. Se agachó, abrazó a Mateo, y le dio un beso en la frente. Tienes razón, Mateo. Un papá no puede perder a su hijo. Susurró, casi para sí misma. Pero a veces, los papás se pierden así. Mismos primero. Y mientras lo decía, sintió que algo dentro de ella se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque ella ya no era solo Isabel Mendoza, la mujer abandonada. Era madre. Y esa palabra, madre, era más fuerte que cualquier título, que cualquier fortuna, que cualquier hombre que la hubiera dejado. Cuando llegó a casa esa noche, encontró una carta en su buzón. No tenía remite. Solo su nombre, escrito a mano. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja blanca. Y en ella, una sola línea: si necesitas ayuda, llámame. No importa cuándo. No firmaba. Pero ella lo sabía.
Era él. Eduardo. No lo llamó. No lo hizo. Porque ya no quería su ayuda. Quería su presencia. Su amor. Su responsabilidad. Y él no estaba dispuesto a darle eso. Pero algo en esa carta, algo en esa frase, la hizo pensar. ¿Y si él también estaba perdido? ¿Y si él también necesitaba ser encontrado? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que su hijo, ese niño que crecía dentro de ella, con su sangre, con su corazón, con su alma, merecía más que un padre ausente. Merecía un hombre que aprendiera a amar. Aunque fuera tarde. Y tal vez, ese hombre aún podía cambiar. Pero no por ella. Por el niño. Porque el amor verdadero no se exige. Se ofrece. Y cuando se ofrece, cambia todo. Incluso a los hombres que creen que ya no pueden ser salvados. Continuará, nota del narrador, Isabel no es una víctima. Es una guerrera. Una mujer que carga con el peso del abandono, pero que no se doblega. Ella no espera que Eduardo regrese. No lo necesita para ser feliz. Pero sí lo necesita para que su hijo tenga un padre. Y eso es lo más difícil de todo. ¿Volverá Eduardo? ¿Será capaz de enfrentar lo que hizo? ¿Podrá mirar a su hijo a los ojos y decirle, lo siento? ¿O será demasiado tarde? Porque en 4 años, ese niño, ese pequeño que aún no ha nacido, lo mirará en un acto benéfico, y lo reconocerá. No por su dinero. No por su nombre. Por algo más profundo. Por el corazón que él creía roto, pero que aún late. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. ¿Lo sabía? ¿De verdad lo sabía? No. Lo único que sabía era que estaba sola. Que su vientre crecía, que su corazón se rompía, y que cada paso que daba era un acto de valentía. Porque no tenía dinero. No tenía familia. No tenía futuro. Solo tenía al niño dentro de ella, y la certeza de que lo amaría más allá de cualquier dolor. Pero esa noche fue diferente. Porque cuando cerró la puerta detrás de sí, oyó un ruido. Un golpe suave. Como si alguien hubiera dejado algo en el suelo. Se agachó. Era una caja. Pequeña. De madera. Con un lazo dorado. Abrió la tapa lentamente. Dentro, había un sobre. Y debajo, un pequeño vestido blanco. Para bebé. Delicado. Suave. Con bordados de flores. Y en el sobre, una sola hoja. Escrita a mano. Con letra firme, pero temblorosa, Isabel, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si aceptas este regalo, significa que aún hay algo entre nosotros. No quiero ser tu esposo. No quiero ser tu salvador. Solo quiero ser el padre de mi hijo. Si tú me permites. Eduardo. Isabel se quedó quieta. El aire se detuvo. El tiempo se detuvo. La lluvia se detuvo. Sus manos temblaron. Sostuvo el vestido contra su pecho, como si pudiera sentir el calor del niño que lo usaría algún día. Las lágrimas volvieron. Esta vez, no las contuvo. Cayeron silenciosas, calientes, liberadoras. ¿Qué quieres de mí, Eduardo? Murmuró, con voz rota. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te perdone? ¿Que te deje entrar en mi vida otra vez? ¿En la vida de nuestro hijo? No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia contra la ventana. Y el latido de su corazón, acelerado, desesperado. Porque ella lo amaba. Aún lo amaba. A pesar de todo. A pesar de su ausencia. A pesar de su frialdad. A pesar de su egoísmo. Y eso era lo más doloroso de todo. Porque amar a alguien que no te ama, es como sostener un cristal roto.
duele, sangra. Pero no puedes soltarlo. Porque si lo sueltas, pierdes todo. Y ella no quería perderlo. Ni a él, ni al niño, ni a sí misma. Así que tomó una decisión. No llamó a Eduardo. No respondió a la carta. No le dijo que sí, ni que no. Solo guardó el vestido y la carta en su cajón más profundo, junto a las fotos de su boda, junto a los recuerdos de los días en que él la miraba con ternura. Cuando le decía, eres mi todo, Isabel. Ahora, solo eran palabras vacías. Ecos de un pasado que ya no existía. Pero el niño sí existía. Y él merecía más que una madre rota. Merecía un padre que luchara por él. Que lo eligiera. Que lo amara. Y si Eduardo no estaba dispuesto a hacerlo, entonces ella lo haría por los dos. Al día siguiente, en la escuela, Isabel llegó con ojos hinchados, pero con la cabeza alta. Los niños no notaron nada. O tal vez sí. Tal vez lo sintieron. Porque Mateo, el niño de 6 años, se acercó a ella con una flor seca en la mano. Para usted, señora Mendoza, dijo, con una sonrisa tímida. Mi abuela dice que las flores secas aún tienen belleza. Y que las personas rotas, también. Isabel lo abrazó. Fuerte. Como si quisiera protegerlo de todo lo que vendría. De todo lo que ya había pasado. Gracias, Mateo, susurró, con voz quebrada. Eres muy sabio para tu edad. Mi abuela me enseñó, dijo él, orgulloso. Dice que el amor no se ve con los ojos. Se siente con el corazón. Isabel cerró los ojos. Sintió que algo dentro de ella se rompía. Y se reconstruía al mismo tiempo. Porque Mateo tenía razón. El amor no se ve con los ojos. Se siente con el corazón. Y ella sentía que su corazón aún latía. Aunque doliera. Aunque sangrara. Aunque fuera roto. Porque el amor verdadero no se apaga. Solo cambia de forma. Y ese cambio, comenzaría con su hijo. Con Mateo, con su propio Mateo. Porque ese sería su nombre. Mateo. En honor a su padre, que también fue abandonado. En honor a la esperanza de que algún día, su hijo podría tener un padre que lo amara. Y si Eduardo no podía ser ese padre, entonces ella lo sería por los dos. Pero esa noche, mientras se acostaba en su cama, con el vestido blanco sobre su almohada, Isabel sintió algo que no había sentido en semanas: miedo. No miedo a la soledad. No miedo a la pobreza. Miedo a lo que vendría. Porque sabía que Eduardo no se rendiría. Que volvería. Que intentaría recuperarla. No por amor. Por culpa. Por necesidad. Por egoísmo. Y ella no sabía si podría resistirse. Porque aún lo amaba. Y eso era lo más peligroso de todo. Continuará, nota del narrador, Isabel está en una encrucijada. No puede elegir entre el amor y la supervivencia. Porque el amor la destruye. Y la supervivencia la aleja de lo que más quiere. Pero hay algo que ella no sabe aún. Eduardo no ha terminado. No ha dicho su última palabra. Y cuando lo haga, será con una acción que cambiará todo. Porque no es suficiente con dar dinero. No es suficiente con regalar vestidos. No es suficiente con cartas llenas de promesas vacías. Para ser padre, se necesita más. Se necesita coraje. Se necesita humildad. Se necesita amor verdadero. Y Eduardo, todavía no lo tiene. Pero lo tendrá. Porque su hijo, lo exigirá. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de redención. Y tú
tú vas a ser testigo de ello. Pero lo estaba. Y eso dolía más que cualquier cosa. ¿Por qué me haces esto?, murmuró, acariciando su abdomen con ternura. ¿Por qué me haces sentir que te necesito, cuando sé que no puedo depender de nadie? El niño respondió con un leve movimiento. Como si le dijera, no estoy aquí para que me necesites. Estoy aquí para que me ames. Isabel cerró los ojos. Respiró profundo. Las lágrimas volvieron. Esta vez, no las detuvo. Dejó que fluyeran, silenciosas, calientes, liberadoras. Porque ya no podía fingir. Ya no podía sonreír. Ya no podía actuar como si todo estuviera bien. Estaba rota. Y lo sabía. Pero también sabía algo más, no podía permitirse romperse del todo. Porque tenía a alguien que dependía de ella. Alguien que aún no había nacido, pero que ya era parte de su alma. Y por él, haría lo imposible. Al día siguiente, en la escuela, Isabel llegó con ojos hinchados, pero con la cabeza alta. Los niños no notaron nada. O tal vez sí. Tal vez lo sintieron. Porque Mateo, el niño de 6 años, se acercó a ella con una flor seca en la mano. Para usted, señora Mendoza, dijo, con una sonrisa tímida. Mi abuela dice que las flores secas aún tienen belleza. Y que las personas rotas, también. Isabel lo abrazó. Fuerte. Como si quisiera protegerlo de todo lo que vendría. De todo lo que ya había pasado. Gracias, Mateo, susurró, con voz quebrada. Eres muy sabio para tu edad. Mi abuela me enseñó, dijo él, orgulloso. Dice que el amor no se ve con los ojos. Se siente con el corazón. Isabel cerró los ojos. Sintió que algo dentro de ella se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque Mateo tenía razón. El amor no se ve con los ojos. Se siente con el corazón. Y ella sentía que su corazón aún latía. Aunque doliera. Aunque sangrara. Aunque fuera roto. Porque el amor verdadero no se apaga. Solo cambia de forma. Y ese cambio, comenzaría con su hijo. Con Mateo, con su propio Mateo. Porque ese sería su nombre. Mateo. En honor a su padre, que también fue abandonado. En honor a la esperanza de que algún día, su hijo podría tener un padre que lo amara. Y si Eduardo no podía ser ese padre, entonces ella lo sería por los dos. Pero esa noche, mientras se acostaba en su cama, con el vestido blanco sobre su almohada, Isabel sintió algo que no había sentido en semanas: miedo. No miedo a la soledad. No miedo a la pobreza. Miedo a lo que vendría. Porque sabía que Eduardo no se rendiría. Que volvería. Que intentaría recuperarla. No por amor. Por culpa. Por necesidad. Por egoísmo. Y ella no sabía si podría resistirse. Porque aún lo amaba. Y eso era lo más peligroso de todo. Continuará, nota del narrador, Isabel está en una encrucijada. No puede elegir entre el amor y la supervivencia. Porque el amor la destruye. Y la supervivencia la aleja de lo que más quiere. Pero hay algo que ella no sabe aún. Eduardo no ha terminado. No ha dicho su última palabra. Y cuando lo haga, será con una acción que cambiará todo. Porque no es suficiente con dar dinero. No es suficiente con regalar vestidos. No es suficiente con cartas llenas de promesas vacías. Para ser padre, se necesita más. Se necesita coraje. Se necesita humildad. Se necesita amor verdadero. Y Eduardo, todavía no lo tiene. Pero lo tendrá. Porque su hijo, lo exigirá. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de
Redención. Señora Mendoza, dijo la enfermera, acercándose con voz suave. El bebé está estable, pero necesita cuidados intensivos. Nació prematuro. Solo 28 semanas. Isabel sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a explotar. ¿Está bien?, preguntó, con voz temblorosa. Está vivo, respondió la enfermera, con una ternura que no pudo ocultar. Y es fuerte. Muy fuerte. Pero necesita tiempo. Y cuidados. Muchos cuidados. Isabel asintió. No pudo hablar. Las lágrimas volvieron. Esta vez, no las contuvo. Cayeron silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Cuando entró a la sala de cuidados intensivos, lo vio. Pequeño. Frágil. Con tubos, cables, máquinas que pitaban como si estuvieran cantando una canción de advertencia. Su piel era casi transparente. Sus manos, diminutas, como si fueran hechas de papel. Y sus ojos, cerrados. Como si aún no estuviera listo para ver el mundo. Hola, pequeño, susurró Isabel, acercándose lentamente. Soy yo. Tu mamá. Y aunque papá no esté, yo sí estoy. Y voy a luchar por ti. Porque tú mereces más que esto. Más que un hombre que huye. Más que una vida rota. Las lágrimas comenzaron a caer. Esta vez, no las detuvo. Dejó que fluyeran, silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El bebé abrió los ojos. Solo por un instante. Un segundo. Pero fue suficiente. Sus ojos eran grises. Como los de Eduardo. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Se quedó quieta. Contuvo la respiración. Miró al niño. Luego miró a la enfermera. ¿Viste eso?, preguntó, con voz ronca. Sí, respondió la enfermera, con una sonrisa. Es un milagro. Los bebés prematuros rara vez abren los ojos tan pronto. ¿Es un buen signo? Es un muy buen signo, dijo la enfermera, apretando suavemente el hombro de Isabel. Significa que él quiere vivir. Que quiere conocerte. Isabel no pudo responder. Solo se quedó allí, mirando a su hijo, con las manos temblorosas, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Al día siguiente, cuando salió del hospital, Isabel encontró una carta en su buzón. No tenía remite. Solo su nombre, escrito a mano. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja blanca. Y en ella, una sola línea: si necesitas ayuda, llámame. No importa cuándo. No firmaba. Pero ella lo sabía. Era él. Eduardo. No lo llamó. No lo hizo. Porque ya no quería su ayuda. Quería su presencia. Su amor. Su responsabilidad. Y él no estaba dispuesto a darle eso. Pero algo en esa carta, algo en esa frase, la hizo pensar. ¿Y si él también estaba perdido? ¿Y si él también necesitaba ser encontrado? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que su hijo, ese niño que crecía dentro de ella,
con su sangre, con su corazón, con su alma, merecía más que un padre ausente. Merecía un hombre que aprendiera a amar. Aunque fuera tarde. Y tal vez, ese hombre aún podía cambiar. Pero no por ella. Por el niño. Porque el amor verdadero no se exige. Se ofrece. Y cuando se ofrece, cambia todo. Incluso a los hombres que creen que ya no pueden ser salvados. Continuará, nota del narrador, Isabel no es una víctima. Es una guerrera. Una mujer que carga con el peso del abandono, pero que no se doblega. Ella no espera que Eduardo regrese. No lo necesita para ser feliz. Pero sí lo necesita para que su hijo tenga un padre. Y eso es lo más difícil de todo. ¿Volverá Eduardo? ¿Será capaz de enfrentar lo que hizo? ¿Podrá mirar a su hijo a los ojos y decirle, lo siento? ¿O será demasiado tarde? Porque en 4 años, ese niño, ese pequeño que aún no ha nacido, lo mirará en un acto benéfico, y lo reconocerá. No por su dinero. No por su nombre. Por algo más profundo. Por el corazón que él creía roto, pero que aún late. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Isabel caminaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, mientras él saltaba sobre cada charco, riendo como si el mundo fuera un parque de diversiones. Su cabello oscuro, despeinado por el viento, caía sobre sus mejillas sonrosadas. Sus ojos, grises como los de Eduardo, aunque ella nunca lo admitiría en voz alta, brillaban con curiosidad, con alegría, con esa inocencia que solo los niños pueden tener. «Mamá», gritó Mateo, señalando una paloma que volaba sobre ellos. «Mira. Ella también tiene alas». «Sí, cariño», respondió Isabel, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Pero tú no necesitas alas para volar. Solo necesitas soñar». Mateo la miró, confundido. «¿Y si quiero volar de verdad?». Entonces, Isabel se agachó, acercándose a su altura, y le acarició la mejilla. «Yo te enseñaré a volar con los pies en la tierra. Porque el verdadero vuelo no está en el cielo, está en el corazón». Mateo asintió, como si hubiera entendido algo muy profundo. Luego corrió hacia el parque, gritando, «Voy a ser el rey del mundo». Isabel lo observó, con el pecho apretado. Cada risa de Mateo era una victoria. Cada paso que daba, una batalla ganada. Pero también era un recordatorio constante de lo que faltaba. De lo que él había dejado. Porque aunque Mateo nunca había conocido a su padre, siempre había sentido su ausencia. Como un hueco en su pecho. Como una pregunta sin respuesta. «Mamá», dijo Mateo una tarde, mientras comían helado en el parque. «¿Por qué papá no viene a verme?». Isabel sintió que el helado se le quedaba atragantado en la garganta. No supo qué decir. No quería mentirle. Pero tampoco quería lastimarlo. «Papá», comenzó, con voz temblorosa. «Tiene otros caminos que seguir. Caminos que lo llevaron lejos de nosotros». Mateo la miró, con esos ojos grises que la perforaban como dagas de luz. «¿Y volverá?». «No lo sé, cariño», respondió Isabel, tragando saliva. «Pero si lo hace, espero que sea porque te ama. No porque se sienta culpable». Mateo frunció el ceño, pensativo. ¿Qué es culpa? Es cuando alguien hace algo malo, y se siente mal por ello. Pero no siempre lo arregla. Mateo se quedó callado. Luego, con una seriedad que sorprendió a Isabel, dijo, «Yo no quiero que papá se sienta mal. Quiero que me quiera. Como tú me quieres». Isabel sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Mateo eran simples, pero tenían el peso de un universo entero. Porque él no pedía dinero. No pedía regalos. No pedía explicaciones. Solo quería amor. Y eso era lo más difícil de dar. Porque Isabel sabía que Eduardo no podía darlo. No aún. No hasta que enfrentara lo que había hecho.
hasta que mirara a su hijo a los ojos y dijera, lo siento. Pero esa noche, mientras Isabel preparaba la cena y Mateo jugaba con su tren de juguete en el suelo, sonó el timbre. No era el cartero. No era la vecina. Era alguien que no esperaban. Isabel abrió la puerta lentamente. Y allí, parado en el umbral, con una expresión que no pudo descifrar, estaba él. Eduardo Valdés. No llevaba traje. No tenía corbata. No tenía ese aire de superioridad que lo caracterizaba. Solo llevaba una chaqueta oscura, pantalones vaqueros, y una mirada que parecía haber perdido toda su dureza. Isabel, dijo, con voz ronca. Necesito hablar contigo. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Se quedó quieta. No lo invitó a entrar. No lo saludó. Solo lo miró, como si fuera un fantasma que había regresado para reclamar algo que ya no le pertenecía. ¿Qué quieres, Eduardo?, preguntó, con voz fría. ¿Dinero? ¿Un acuerdo? ¿O simplemente quieres ver si tu hijo sigue vivo? Eduardo bajó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente. Quiero ver a Mateo, murmuró, casi inaudible. Solo quiero verlo. Isabel no respondió. Solo se quedó allí, mirándolo, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Pero no lo haría por Eduardo. Lo haría por Mateo. Porque Mateo merecía conocer a su padre. Aunque fuera tarde. Aunque fuera doloroso. Aunque fuera peligroso. Así que, con voz firme, dijo, entra. Pero no lo toques. No lo abraces. No le digas nada que pueda lastimarlo. Si lo haces, te juro que te sacaré de aquí a patadas. Eduardo asintió. No discutió. No protestó. Solo entró, con pasos lentos, como si cada uno fuera un acto de penitencia. Mateo, al verlo, se quedó quieto. Sus ojos se abrieron de par en par. No lo reconoció. Pero algo en él, algo en su mirada, lo hizo sentir que ese hombre era importante. ¿Quién es ese, mamá?, preguntó, con voz temblorosa. Isabel dudó. No sabía qué decir. Es alguien que quiere conocerte, cariño. Mateo lo miró. Luego miró a su madre. Luego volvió a mirar a Eduardo. ¿Eres mi papá? Eduardo sintió que el mundo se detenía. Sus rodillas temblaron. Su voz se quebró. Sí, Mateo. Soy tu papá. Mateo lo miró, con esos ojos grises que lo perforaban como dagas de luz. ¿Y por qué no viniste antes? Eduardo no pudo responder. Solo se quedó allí, parado, con las manos temblorosas, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y él no lo había dado. Aún no. Pero lo haría. Porque Mateo lo exigía. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de redención. Y tú vas a ser testigo de ello. Isabel sintió que el aire se volvía denso. Cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a explotar. Quiso correr hacia Mateo, abrazarlo, protegerlo, pero no lo hizo. Porque sabía que esta conversación, este encuentro, este momento, era inevitable. Y porque Mateo merecía verlo. Aunque doliera. ¿Por qué no viniste antes?
repitió Mateo, con voz baja, casi susurrante. Pero cada palabra resonó como un trueno en la pequeña sala. Eduardo tragó saliva. Sus manos temblaban. Sus ojos, húmedos, no podían sostener la mirada del niño. Yo no estaba listo, murmuró, con voz ronca. No sabía cómo ser padre. No sabía cómo ser, bueno. Mateo frunció el ceño, pensativo. ¿Y ahora si estás listo? Eduardo bajó la cabeza. No. No estoy listo. Pero quiero intentarlo. Mateo lo miró. Luego miró a su madre. Luego volvió a mirar a Eduardo. ¿Me vas a querer como mamá me quiere? Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía. No era dolor. Era culpa. Pura, cruda, insoportable culpa. Lo intentaré, dijo, con voz quebrada. Con todo mi corazón. Mateo asintió, como si hubiera entendido algo muy profundo. Luego, sin decir nada más, se acercó a Eduardo y le tomó la mano. Entonces, puedes quedarte un rato. Pero solo si prometes no irte otra vez. Eduardo sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. No las detuvo. No podía. Porque en ese instante, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y él no lo había dado. Aún no. Pero lo haría. Por Mateo. Por Isabel. Por sí mismo. Al día siguiente, Eduardo regresó. No con flores. No con regalos. No con excusas. Solo con una bolsa de comida y una sonrisa tímida. Mateo lo recibió con los brazos abiertos. Isabel lo observó desde la cocina, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. ¿Qué trajiste?, preguntó Mateo, emocionado. Pizza, respondió Eduardo, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Tu mamá me dijo que te encanta. Mateo saltó de alegría. Sí. Pizza. Isabel lo miró, con una mezcla de emoción y miedo. Porque aunque Mateo estaba feliz, ella sabía que esto no era suficiente. Que Eduardo no podía simplemente aparecer y esperar que todo fuera como antes. Porque no había antes. Solo había un presente roto, y un futuro incierto. Cuando terminaron de comer, Mateo se sentó en el sofá, con la cara llena de queso y salsa. Eduardo lo miró, con una ternura que no había sentido en años. ¿Te gusta la pizza?, preguntó, con voz suave. Sí, respondió Mateo, con la boca llena. Pero prefiero cuando mamá me hace espaguetis. Eduardo asintió. A mí también me gustan los espaguetis. Hizo una pausa. ¿Te gustaría que yo te cocinara algún día? Mateo lo miró, con esos ojos grises que lo perforaban como dagas de luz. ¿Sabes cocinar? Eduardo rió, por primera vez en años. Una risa sincera, liberadora. No mucho. Pero puedo aprender. Mateo sonrió. Entonces, te enseñaré. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque aunque todavía no confiaba en Eduardo, vio algo en el que nunca había visto antes: humildad. Vulnerabilidad. Deseo de cambiar. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Eduardo cambiaba, si realmente se convertía en el padre que Mateo necesitaba, entonces ella tendría que perdonarlo. Y eso era lo más difícil de todo. Esa noche, mientras Mateo dormía, Isabel y Eduardo se quedaron en la cocina, bebiendo café en silencio. El aire entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas, de heridas no sanadas, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué ahora?, preguntó Isabel, con voz fría. ¿Por qué después de 4 años? ¿Por qué no cuando Mateo nació? ¿Por qué no cuando lo necesitaba más? Eduardo bajó la cabeza. Porque tenía miedo, murmuró, con voz ronca. Miedo de fallarle. Miedo de lastimarlo.
miedo de no ser suficiente. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora? ¿Ya no tienes miedo? Eduardo la miró, con una expresión que la dejó sin aliento. Sí. Todavía tengo miedo. Pero ahora, tengo algo más importante que el miedo. Tengo a Mateo. Isabel sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Eduardo eran simples, pero tenían el peso de un universo entero. Porque él no pedía perdón. No pedía compasión. Solo pedía una oportunidad. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Isabel le daba esa oportunidad, si lo dejaba entrar en su vida, entonces tendría que enfrentar lo que había pasado. Tendría que recordar lo que él le había hecho. Y eso era lo más doloroso de todo. No puedo prometerte nada, Eduardo, dijo, con voz temblorosa. No puedo decirte que te perdonaré. No puedo decirte que volveremos a ser lo que éramos. Pero, puedo decirte que Mateo te necesita. Y si tú puedes ser el padre que él merece, entonces te daré una oportunidad. Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque en ese instante, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y él no lo había dado. Aún no. Pero lo haría. Por Mateo. Por Isabel. Por sí mismo. Continuará. Nota del narrador: Eduardo no es un hombre que cambia de la noche a la mañana. Es un hombre que se rompe, y se reconstruye. Es un hombre que aprende a amar, aunque le cueste la vida. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de redención. Eduardo sostenía una taza de café frío entre sus manos, como si fuera un ancla. Su mirada estaba fija en la mesa, pero su mente vagaba por caminos que ya no reconocía: recuerdos de Isabel riendo en su mansión, de su voz diciéndole, te amo, de su vientre redondeado, de la nota que él mismo escribió, tú sabes lo que es mejor para ti. Y que ahora le quemaba en el alma como un pecado sin confesión. Isabel, con los brazos cruzados sobre el pecho, lo observaba. No con odio. No con rabia. Con tristeza. Una tristeza profunda, silenciosa, como el mar antes de una tormenta. Porque sabía que Eduardo no había venido solo por Mateo. Había venido porque algo dentro de él se había roto, y necesitaba repararlo. Pero reparar un corazón roto no es como arreglar un coche. No hay piezas de repuesto. No hay manuales. Solo hay dolor. Y amor. Y tiempo. ¿Por qué ahora? Preguntó ella, por segunda vez, con voz baja, casi un susurro. ¿Qué te hizo volver? Eduardo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, grises como el acero de una espada vieja, se encontraron con los de ella. Vi una foto, dijo, con voz ronca. En un evento benéfico. Era Mateo. Estaba en la platea, mirándome. Sin sonreír. Sin gritar. Solo, mirándome. Como si supiera quién soy. Como si me hubiera estado esperando. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Cómo lo viste? Eduardo tragó saliva. Un fotógrafo lo captó. La imagen se viralizó en las redes. Alguien me la envió. Dijo, tu hijo te está buscando. Isabel cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió, su mirada era firme. ¿Y qué pensaste cuando lo viste? Eduardo bajó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente. Pensé que era demasiado tarde. Que ya no tenía derecho a estar en su vida. Que no merecía ser su padre. Hizo una pausa. Pero luego vi sus ojos. Son iguales a los míos. Y supe que él no me odia.
que todavía me espera. Aunque yo no lo merezca. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque aunque todavía no confiaba en Eduardo, vio algo en el que nunca había visto antes: humildad, vulnerabilidad, deseo de cambiar. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Eduardo cambiaba, si realmente se convertía en el padre que Mateo necesitaba, entonces ella tendría que perdonarlo. Y eso era lo más difícil de todo. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo sea como antes, dijo Isabel, con voz fría. No hay antes. Solo hay un presente roto, y un futuro incierto. Eduardo asintió. Lo sé. No espero que me perdones. No espero que vuelvas a confiar en mí. Solo quiero ser parte de la vida de Mateo. Aunque sea desde lejos. Aunque sea solo los fines de semana. Aunque sea solo para llevarlo al parque. Hizo una pausa. Solo quiero que sepa que no lo abandoné. Que estoy aquí. Que lo quiero. Aunque no lo haya demostrado antes. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si fallas otra vez? ¿Y si lo lastimas? ¿Y si lo dejas solo otra vez? Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía. No era dolor. Era culpa. Pura, cruda, insoportable culpa. Entonces, murmuró, con voz quebrada. Me iré. Para siempre. Pero hasta ese momento, haré todo lo posible por ser el padre que él merece. Isabel sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Eduardo eran simples, pero tenían el peso de un universo entero. Porque él no pedía perdón. No pedía compasión. Solo pedía una oportunidad. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Isabel le daba esa oportunidad, si lo dejaba entrar en su vida, entonces tendría que enfrentar lo que había pasado. Tendría que recordar lo que él le había hecho. Y eso era lo más doloroso de todo. No puedo prometerte nada, Eduardo, dijo, con voz temblorosa. No puedo decirte que te perdonaré. No puedo decirte que volveremos a ser lo que éramos. Pero, puedo decirte que Mateo te necesita. Y si tú puedes ser el padre que él merece, entonces te daré una oportunidad. Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque en ese instante, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y él no lo había dado. Aún no. Pero lo haría. Por Mateo. Por Isabel. Por sí mismo. Continuará, nota del narrador: Eduardo no es un hombre que cambia de la noche a la mañana. Es un hombre que se rompe, y se reconstruye. Es un hombre que aprende a amar, aunque le cueste la vida. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de redención. Eduardo sostenía una taza de café frío entre sus manos, como si fuera un ancla. Su mirada estaba fija en la mesa, pero su mente vagaba por caminos que ya no reconocía: recuerdos de Isabel riendo en su mansión, de su voz diciéndole, te amo, de su vientre redondeado, de la nota que él mismo escribió, tú sabes lo que es mejor para ti. Y que ahora le quemaba en el alma como un pecado sin confesión. Isabel, con los brazos cruzados sobre el pecho, lo observaba. No con odio. No con rabia. Con tristeza. Una tristeza profunda, silenciosa, como el mar antes de una tormenta. Porque sabía que Eduardo no había venido solo por Mateo. Había venido porque algo dentro de él se había roto, y necesitaba repararlo. Pero reparar un corazón roto no es como arreglar un coche. No hay piezas de repuesto. No hay manuales. Solo hay dolor. Y amor. Y tiempo. ¿Por qué ahora?, preguntó ella,
Por segunda vez, con voz baja, casi un susurro. ¿Qué te hizo volver? Eduardo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, grises como el acero de una espada vieja, se encontraron con los de ella. Vi una foto, dijo, con voz ronca. En un evento benéfico. Era Mateo. Estaba en la platea, mirándome. Sin sonreír. Sin gritar. Solo, mirándome. Como si supiera quién soy. Como si me hubiera estado esperando. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Cómo lo viste? Eduardo tragó saliva. Un fotógrafo lo captó. La imagen se viralizó en las redes. Alguien me la envió. Dijo, tu hijo te está buscando. Isabel. Cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió, su mirada era firme. ¿Y qué pensaste cuando lo viste? Eduardo bajó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente. Pensé que era demasiado tarde. Que ya no tenía derecho a estar en su vida. Que no merecía ser su padre. Hizo una pausa. Pero luego vi sus ojos. Son iguales a los míos. Y supe que él no me odia. Que todavía me espera. Aunque yo no lo merezca. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque aunque todavía no confiaba en Eduardo, vio algo en el que nunca había visto antes: humildad. Vulnerabilidad. Deseo de cambiar. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Eduardo cambiaba, si realmente se convertía en el padre que Mateo necesitaba, entonces ella tendría que perdonarlo. Y eso era lo más difícil de todo. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo sea como antes, dijo Isabel, con voz fría. No hay antes. Solo hay un presente roto, y un futuro incierto. Eduardo asintió. Lo sé. No espero que me perdones. No espero que vuelvas a confiar en mí. Solo quiero ser parte de la vida de Mateo. Aunque sea desde lejos. Aunque sea solo los fines de semana. Aunque sea solo para llevarlo al parque. Hizo una pausa. Solo quiero que sepa que no lo abandoné. Que estoy aquí. Que lo quiero. Aunque no lo haya demostrado antes. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si fallas otra vez? ¿Y si lo lastimas? ¿Y si lo dejas solo otra vez? Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía. No era dolor. Era culpa. Pura, cruda, insoportable culpa. Entonces, murmuró, con voz quebrada. Me iré. Para siempre. Pero hasta ese momento, haré todo lo posible por ser el padre que él merece. Isabel sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Eduardo eran simples, pero tenían el peso de un universo entero. Porque él no pedía perdón. No pedía compasión. Solo pedía una oportunidad. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Isabel le daba esa oportunidad, si lo dejaba entrar en su vida, entonces tendría que enfrentar lo que había pasado. Tendría que recordar lo que él le había hecho. Y eso era lo más doloroso de todo. No puedo prometerte nada, Eduardo, dijo, con voz temblorosa. No puedo decirte que te perdonaré. No puedo decirte que volveremos a ser lo que éramos. Pero, puedo decirte que Mateo te necesita. Y si tú puedes ser el padre que él merece, entonces te daré una oportunidad. Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque en ese instante, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y él no lo había dado. Aún no. Pero lo haría. Por Mateo. Por Isabel. Por sí mismo. Continuará, nota del narrador: Eduardo no es un hombre que cambia de la noche a la mañana. Es un hombre que se rompe, y se reconstruye.
Es un hombre que aprende a amar, aunque le cueste la vida. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de redención. Amo, de su vientre redondeado, de la nota que él mismo escribió, tú sabes lo que es mejor para ti. Y que ahora le quemaba en el alma como un pecado sin confesión. Isabel, con los brazos cruzados sobre el pecho, lo observaba. No con odio. No con rabia. Con tristeza. Una tristeza profunda, silenciosa, como el mar antes de una tormenta. Porque sabía que Eduardo no había venido solo por Mateo. Había venido porque algo dentro de él se había roto, y necesitaba repararlo. Pero reparar un corazón roto no es como arreglar un coche. No hay piezas de repuesto. No hay manuales. Solo hay dolor. Y amor. Y tiempo. ¿Por qué ahora? Preguntó ella, por segunda vez, con voz baja, casi un susurro. ¿Qué te hizo volver? Eduardo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, grises como el acero de una espada vieja, se encontraron con los de ella. Vi una foto, dijo, con voz ronca. En un evento benéfico. Era Mateo. Estaba en la platea, mirándome. Sin sonreír. Sin gritar. Solo, mirándome. Como si supiera quién soy. Como si me hubiera estado esperando. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Cómo lo viste? Eduardo tragó saliva. Un fotógrafo lo captó. La imagen se viralizó en las redes. Alguien me la envió. Dijo, tu hijo te está buscando. Isabel cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió, su mirada era firme. ¿Y qué pensaste cuando lo viste? Eduardo bajó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente. Pensé que era demasiado tarde. Que ya no tenía derecho a estar en su vida. Que no merecía ser su padre. Hizo una pausa. Pero luego vi sus ojos. Son iguales a los míos. Y supe que él no me odia. Que todavía me espera. Aunque yo no lo merezca. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque aunque todavía no confiaba en Eduardo, vio algo en el que nunca había visto antes: humildad. Vulnerabilidad. Deseo de cambiar. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Eduardo cambiaba, si realmente se convertía en el padre que Mateo necesitaba, entonces ella tendría que perdonarlo. Y eso era lo más difícil de todo. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo sea como antes, dijo Isabel, con voz fría. No hay antes. Solo hay un presente roto, y un futuro incierto. Eduardo. Asintió. Lo sé. No espero que me perdones. No espero que vuelvas a confiar en mí. Solo quiero ser parte de la vida de Mateo. Aunque sea desde lejos. Aunque sea solo los fines de semana. Aunque sea solo para llevarlo al parque. Hizo una pausa. Solo quiero que sepa que no lo abandoné. Que estoy aquí. Que lo quiero. Aunque no lo haya demostrado antes. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si fallas otra vez? ¿Y si lo lastimas? ¿Y si lo dejas solo otra vez? Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía. No era dolor. Era culpa. Pura, cruda, insoportable culpa. Entonces, murmuró, con voz quebrada. Me iré. Para siempre. Pero hasta ese momento, haré todo lo posible por ser el padre que él merece. Isabel sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Eduardo eran simples, pero tenían el peso de un universo entero. Porque él no pedía perdón. No pedía compasión. Solo pedía una oportunidad.
Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Isabel le daba esa oportunidad, si lo dejaba entrar en su vida, entonces tendría que enfrentar lo que había pasado. Tendría que recordar lo que él le había hecho. Y eso era lo más doloroso de todo. No puedo prometerte nada, Eduardo, dijo, con voz temblorosa. No puedo decirte que te perdonaré. No puedo decirte que volveremos a ser lo que éramos. Pero, puedo decirte que Mateo te necesita. Y si tú puedes ser el padre que él merece, entonces te daré una oportunidad. Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo. Porque en ese instante, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y él no lo había dado. Aún no. Pero lo haría. Por Mateo. Por Isabel. Por sí mismo. Continuará, nota del narrador: Eduardo no es un hombre que cambia de la noche a la mañana. Es un hombre que se rompe, y se reconstruye. Es un hombre que aprende a amar, aunque le cueste la vida. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Eduardo, por primera vez en años, no llevaba corbata. No tenía ese aire de superioridad que lo caracterizaba. Solo llevaba una camisa oscura, pantalones vaqueros, y una mirada que parecía haber perdido toda su dureza. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café frío. No la bebía. Solo la sostenía, como si fuera un ancla en medio de un océano sin horizonte. ¿Qué quieres de mí, Eduardo?, preguntó Isabel, con voz baja, casi un susurro. ¿Dinero? ¿Un acuerdo? ¿O simplemente quieres ver si tu hijo sigue vivo? Eduardo bajó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente. Quiero ver a Mateo, murmuró, casi inaudible. Solo quiero verlo. Isabel no respondió. Solo se quedó allí, mirándolo, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Pero no lo haría por Eduardo. Lo haría por Mateo. Porque Mateo merecía conocer a su padre. Aunque fuera tarde. Aunque fuera doloroso. Aunque fuera peligroso. Así que, con voz firme, dijo: entra. Pero no lo toques. No lo abraces. No le digas nada que pueda lastimarlo. Si lo haces, te juro que te sacaré de aquí a patadas. Eduardo asintió. No discutió. No protestó. Solo entró, con pasos lentos, como si cada uno fuera un acto de penitencia. Mateo, al verlo, se quedó quieto. Sus ojos se abrieron de par en par. No lo reconoció. Pero algo en él, algo en su mirada, lo hizo sentir que ese hombre era importante. ¿Quién es ese, mamá?, preguntó, con voz temblorosa. Isabel dudó. No sabía qué decir. Es alguien que quiere conocerte, cariño. Mateo lo miró. Luego miró a su madre. Luego volvió a mirar a Eduardo. ¿Eres mi papá? Eduardo sintió que el mundo se detenía. Sus rodillas temblaron. Su voz se quebró. Sí, Mateo. Soy tu papá. Mateo lo miró, con esos ojos grises que lo perforaban como dagas de luz. ¿Y por qué no viniste antes? Eduardo no pudo responder. Solo se quedó allí, parado, con las manos temblorosas, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y él no lo había dado. Aún no. Pero lo haría. Por Mateo.
por Isabel, por sí mismo. Al día siguiente, Eduardo regresó. No con flores. No con regalos. No con excusas. Solo con una bolsa de comida y una sonrisa tímida. Mateo lo recibió con los brazos abiertos. Isabel lo observó desde la cocina, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. ¿Qué trajiste?, preguntó Mateo, emocionado. Pizza, respondió Eduardo, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Tu mamá me dijo que te encanta. Mateo saltó de alegría. Sí. Pizza. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Porque aunque Mateo estaba feliz, ella sabía que esto no era suficiente. Que Eduardo no podía simplemente aparecer y esperar que todo fuera como antes. Porque no había antes. Solo había un presente roto y un futuro incierto. Cuando terminaron de comer, Mateo se sentó en el sofá, con la cara llena de queso y salsa. Eduardo lo miró, con una ternura que no había sentido en años. ¿Te gusta la pizza?, preguntó, con voz suave. Sí, respondió Mateo, con la boca llena. Pero prefiero cuando mamá me hace espaguetis. Eduardo asintió. A mí también me gustan los espaguetis. Hizo una pausa. ¿Te gustaría que yo te cocinara algún día? Mateo lo miró, con esos ojos grises que lo perforaban como dagas de luz. ¿Sabes cocinar? Eduardo rió, por primera vez en años. Una risa sincera, liberadora. No mucho. Pero puedo aprender. Mateo sonrió. Entonces, te enseñaré. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Porque aunque todavía no confiaba en Eduardo, vio algo en el que nunca había visto antes: humildad, vulnerabilidad, deseo de cambiar. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Eduardo cambiaba, si realmente se convertía en el padre que Mateo necesitaba, entonces ella tendría que perdonarlo. Y eso era lo más difícil de todo. Esa noche, mientras Mateo dormía, Isabel y Eduardo se quedaron en la cocina, bebiendo café en silencio. El aire entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas, de heridas no sanadas, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué ahora?, preguntó Isabel, con voz fría. ¿Por qué después de 4 años? ¿Por qué no cuando Mateo nació? ¿Por qué no cuando lo necesitaba más? Eduardo bajó la cabeza. Porque tenía miedo, murmuró, con voz ronca. Miedo de fallarle. Miedo de lastimarlo. Miedo de no ser suficiente. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora? ¿Ya no tienes miedo? Eduardo la miró, con una expresión que la dejó sin aliento. Sí. Todavía tengo miedo. Pero ahora, tengo algo más importante que el miedo. Tengo a Mateo. Isabel sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Eduardo eran simples, pero tenían el peso de un universo entero. Porque él no pedía perdón. No pedía compasión. Solo pedía una oportunidad. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque si Isabel le daba esa oportunidad, si lo dejaba entrar en su vida, entonces tendría que enfrentar lo que había pasado. Tendría que recordar lo que él le había hecho. Y eso era lo más doloroso de todo. No puedo prometerte nada, Eduardo, dijo, con voz temblorosa. No puedo decirte que te perdonaré. No puedo decirte que volveremos a ser lo que éramos. Pero, puedo decirte que Mateo te necesita. Y si tú puedes ser el padre que él merece, entonces te daré una oportunidad. Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Porque en ese instante, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y él no lo había dado. Aún no. Pero lo haría. Por Mateo. Por Isabel. Por sí mismo.
Continuará, nota del narrador, Eduardo no es un hombre que cambia de la noche a la mañana. Es un hombre que se rompe, y se reconstruye. Es un hombre que aprende a amar, aunque le cueste la vida. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Señora Mendoza, dijo la enfermera, acercándose con voz suave. El bebé está estable. Pero necesita cuidados intensivos. Nació prematuro. Solo 28 semanas. Isabel sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a explotar. ¿Está bien?, preguntó, con voz temblorosa. Está vivo, respondió la enfermera, con una ternura que no pudo ocultar. Y es fuerte. Muy fuerte. Pero necesita tiempo. Y cuidados. Muchos cuidados. Isabel asintió. No pudo hablar. Las lágrimas volvieron. Esta vez, no las contuvo. Cayeron silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Cuando entró a la sala de cuidados intensivos, lo vio. Pequeño. Frágil. Con tubos, cables, máquinas que pitaban como si estuvieran cantando una canción de advertencia. Su piel era casi transparente. Sus manos, diminutas, como si fueran hechas de papel. Y sus ojos, cerrados. Como si aún no estuviera listo para ver el mundo. Hola, pequeño, susurró Isabel, acercándose lentamente. Soy yo. Tu mamá. Y aunque papá no esté, yo sí estoy. Y voy a luchar por ti. Porque tú mereces más que esto. Más que un hombre que huye. Más que una vida rota. Las lágrimas comenzaron a caer. Esta vez, no las detuvo. Dejó que fluyeran, silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El bebé abrió los ojos. Solo por un instante. Un segundo. Pero fue suficiente. Sus ojos eran grises. Como los de Eduardo. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Se quedó quieta. Contuvo la respiración. Miró al niño. Luego miró a la enfermera. ¿Viste eso?, preguntó, con voz ronca. Sí, respondió la enfermera, con una sonrisa. Es un milagro. Los bebés prematuros rara vez abren los ojos tan pronto. ¿Es un buen signo? Es un muy buen signo, dijo la enfermera, apretando suavemente el hombro de Isabel. Significa que él quiere vivir. Que quiere conocerte. Isabel no pudo responder. Solo se quedó allí, mirando a su hijo, con las manos temblorosas, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Al día siguiente, cuando salió del hospital, Isabel encontró una carta en su buzón. No tenía remite. Solo su nombre, escrito a mano. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja blanca. Y en ella, una sola línea: si necesitas ayuda, llámame. No importa cuándo. No firmaba. Pero ella lo sabía. Era él. Eduardo. No lo llamó.
No lo hizo. Porque ya no quería su ayuda. Quería su presencia. Su amor. Su responsabilidad. Y él no estaba dispuesto a darle eso. Pero algo en esa carta, algo en esa frase, la hizo pensar. ¿Y si él también estaba perdido? ¿Y si él también necesitaba ser encontrado? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que su hijo, ese niño que crecía dentro de ella, con su sangre, con su corazón, con su alma, merecía más que un padre ausente. Merecía un hombre que aprendiera a amar. Aunque fuera tarde. Y tal vez, ese hombre aún podía cambiar. Pero no por ella. Por el niño. Porque el amor verdadero no se exige. Se ofrece. Y cuando se ofrece, cambia todo. Incluso a los hombres que creen que ya no pueden ser salvados. Continuará, nota del narrador, Isabel no es una víctima. Es una guerrera. Una mujer que carga con el peso del abandono, pero que no se doblega. Ella no espera que Eduardo regrese. No lo necesita para ser feliz. Pero sí lo necesita para que su hijo tenga un padre. Y eso es lo más difícil de todo. ¿Volverá Eduardo? ¿Será capaz de enfrentar lo que hizo? ¿Podrá mirar a su hijo a los ojos y decirle, lo siento? ¿O será demasiado tarde? Porque en 4 años, ese niño, ese pequeño que aún no ha nacido, lo mirará en un acto benéfico, y lo reconocerá. No por su dinero. No por su nombre. Por algo más profundo. Por el corazón que él creía roto, pero que aún late. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de redención. Señora Mendoza, dijo la enfermera, acercándose con voz suave. El bebé está estable. Pero necesita cuidados intensivos. Nació prematuro. Solo 28 semanas. Isabel sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a explotar. ¿Está bien?, preguntó, con voz temblorosa. Está vivo, respondió la enfermera, con una ternura que no pudo ocultar. Y es fuerte. Muy fuerte. Pero necesita tiempo. Y cuidados. Muchos cuidados. Isabel asintió. No pudo hablar. Las lágrimas volvieron. Esta vez, no las contuvo. Cayeron silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Cuando entró a la sala de cuidados intensivos, lo vio. Pequeño. Frágil. Con tubos, cables, máquinas que pitaban como si estuvieran cantando una canción de advertencia. Su piel era casi transparente. Sus manos, diminutas, como si fueran hechas de papel. Y sus ojos, cerrados. Como si aún no estuviera listo para ver el mundo. Hola, pequeño, susurró Isabel, acercándose lentamente. Soy yo. Tu mamá. Y aunque papá no esté, yo sí estoy. Y voy a luchar por ti. Porque tú mereces más que esto. Más que un hombre que huye. Más que una vida rota. Las lágrimas comenzaron a caer. Esta vez, no las detuvo. Dejó que fluyeran, silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El bebé abrió los ojos. Solo por un instante. Un segundo. Pero fue suficiente.
Sus ojos eran grises, como los de Eduardo. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Se quedó quieta. Contuvo la respiración. Miró al niño. Luego miró a la enfermera. ¿Viste eso?, preguntó, con voz ronca. Sí, respondió la enfermera, con una sonrisa. Es un milagro. Los bebés prematuros rara vez abren los ojos tan pronto. ¿Es un buen signo? Es un muy buen signo, dijo la enfermera, apretando suavemente el hombro de Isabel. Significa que él quiere vivir. Que quiere conocerte. Isabel no pudo responder. Solo se quedó allí, mirando a su hijo, con las manos temblorosas, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Al día siguiente, cuando salió del hospital, Isabel encontró una carta en su buzón. No tenía remite. Solo su nombre, escrito a mano. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja blanca. Y en ella, una sola línea: si necesitas ayuda, llámame. No importa cuándo. No firmaba. Pero ella lo sabía. Era él. Eduardo. No lo llamó. No lo hizo. Porque ya no quería su ayuda. Quería su presencia. Su amor. Su responsabilidad. Y él no estaba dispuesto a darle eso. Pero algo en esa carta, algo en esa frase, la hizo pensar. ¿Y si él también estaba perdido? ¿Y si él también necesitaba ser encontrado? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que su hijo, ese niño que crecía dentro de ella, con su sangre, con su corazón, con su alma, merecía más que un padre ausente. Merecía un hombre que aprendiera a amar. Aunque fuera tarde. Y tal vez, ese hombre aún podía cambiar. Pero no por ella. Por el niño. Porque el amor verdadero no se exige. Se ofrece. Y cuando se ofrece, cambia todo. Incluso a los hombres que creen que ya no pueden ser salvados. Continuará, nota del narrador: Isabel no es una víctima. Es una guerrera. Una mujer que carga con el peso del abandono, pero que no se doblega. Ella no espera que Eduardo regrese. No lo necesita para ser feliz. Pero sí lo necesita para que su hijo tenga un padre. Y eso es lo más difícil de todo. ¿Volverá Eduardo? ¿Será capaz de enfrentar lo que hizo? ¿Podrá mirar a su hijo a los ojos y decirle, lo siento? ¿O será demasiado tarde? Porque en 4 años, ese niño, ese pequeño que aún no ha nacido, lo mirará en un acto benéfico, y lo reconocerá. No por su dinero. No por su nombre. Por algo más profundo. Por el corazón que él creía roto, pero que aún late. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de redención. Isabel sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a explotar. ¿Está bien?, preguntó, con voz temblorosa. Está vivo, respondió la enfermera, con una ternura que no pudo ocultar. Y es fuerte. Muy fuerte. Pero necesita tiempo. Y cuidados. Muchos cuidados. Isabel asintió. No pudo hablar. Las lágrimas volvieron. Esta vez, no las contuvo. Cayeron silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo.
aunque le costara la vida. Cuando entró a la sala de cuidados intensivos, lo vio. Pequeño. Frágil. Con tubos, cables, máquinas que pitaban como si estuvieran cantando una canción de advertencia. Su piel era casi transparente. Sus manos, diminutas, como si fueran hechas de papel. Y sus ojos, cerrados. Como si aún no estuviera listo para ver el mundo. «Hola, pequeño», susurró Isabel, acercándose lentamente. «Soy yo. Tu mamá. Y aunque papá no esté, yo sí estoy. Y voy a luchar por ti. Porque tú mereces más que esto. Más que un hombre que huye. Más que una vida rota». Las lágrimas comenzaron a caer. Esta vez, no las detuvo. Dejó que fluyeran, silenciosas, calientes, liberadoras. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El bebé abrió los ojos. Solo por un instante. Un segundo. Pero fue suficiente. Sus ojos eran grises. Como los de Eduardo. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Se quedó quieta. Contuvo la respiración. Miró al niño. Luego miró a la enfermera. ¿Viste eso?, preguntó, con voz ronca. Sí, respondió la enfermera, con una sonrisa. Es un milagro. Los bebés prematuros rara vez abren los ojos tan pronto. ¿Es un buen signo? Es un muy buen signo, dijo la enfermera, apretando suavemente el hombro de Isabel. Significa que él quiere vivir. Que quiere conocerte. Isabel no pudo responder. Solo se quedó allí, mirando a su hijo, con las manos temblorosas, con el corazón acelerado, con el alma rota, pero intacta. Porque en ese momento, comprendió algo que jamás había entendido: el amor verdadero no se negocia. Se da. Sin condiciones. Sin esperanza de retorno. Y ella lo daría. Todo. Aunque le costara la vida. Al día siguiente, cuando salió del hospital, Isabel encontró una carta en su buzón. No tenía remite. Solo su nombre, escrito a mano. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja blanca. Y en ella, una sola línea: si necesitas ayuda, llámame. No importa cuándo. No firmaba. Pero ella lo sabía. Era él. Eduardo. No lo llamó. No lo hizo. Porque ya no quería su ayuda. Quería su presencia. Su amor. Su responsabilidad. Y él no estaba dispuesto a darle eso. Pero algo en esa carta, algo en esa frase, la hizo pensar. ¿Y si él también estaba perdido? ¿Y si él también necesitaba ser encontrado? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que su hijo, ese niño que crecía dentro de ella, con su sangre, con su corazón, con su alma, merecía más que un padre ausente. Merecía un hombre que aprendiera a amar. Aunque fuera tarde. Y tal vez, ese hombre aún podía cambiar. Pero no por ella. Por el niño. Porque el amor verdadero no se exige. Se ofrece. Y cuando se ofrece, cambia todo. Incluso a los hombres que creen que ya no pueden ser salvados. Continuará, nota del narrador: Isabel no es una víctima. Es una guerrera. Una mujer que carga con el peso del abandono, pero que no se doblega. Ella no espera que Eduardo regrese. No lo necesita para ser feliz. Pero sí lo necesita para que su hijo tenga un padre. Y eso es lo más difícil de todo. ¿Volverá Eduardo? ¿Será capaz de enfrentar lo que hizo? ¿Podrá mirar a su hijo a los ojos y decirle, lo siento? ¿O será demasiado tarde? Porque en 4 años, ese niño, ese pequeño que aún no ha nacido, lo mirará en un acto benéfico, y lo reconocerá.
No por su dinero. No por su nombre. Por algo más profundo. Por el corazón que él creía roto, pero que aún late. Y tú vas a estar allí cuando eso ocurra. Porque esta historia no termina aquí. Termina cuando un niño mira a su padre, y lo perdona. Sin palabras. Con una mirada. Y tú vas a sentir cada segundo de ese encuentro.